seguir hablando de aquello precisamente a esta hora de la mañana, porque sabemos que hablar de sexualidad con las infancias y con las adolescencias no siempre es tan fácil, sobre todo para madres, padres, cuidadores, ¿verdad? Que uno se complica un poquitito. Tenemos que empezar a aprender cuáles son los términos correctos, cómo acompañar estos procesos, pero particularmente con infancias y adolescencias neurodivergentes, donde también existe mucho estigma, de pronto mitos asociados como que personas neurodivergentes no quieren vivir su sexualidad de manera plena. Yo creo que eso ya tenemos que dejarlo atrás. ¿Quiénes nos van a ayudar? A eso son la matrona diplomada en salud primal, consejera de lactancia materna Rocío San Martín, que nos acompaña, y también la terapeuta ocupacional en salud mental infanto-juvenil, Tamara Béjar. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muchas gracias, Hola. Cami. Hola, buenas. Buenos días a todos. Estamos muy felices de estar y la invitación que nos hicieron a este espacio, que de repente es tan difícil que se nos permita hablar de sexualidad, que es como una palabra ahí media tabú, como tú dijiste, harto mito. Y eso nos tiene también con adultos que no disfrutan de su sexualidad, situaciones complicadas con los niños también, pero claro, las neurodivergencias hemos estado aprendiendo con respecto a sus patologías, sus tratamientos, la forma de abordar, pero claro, la sexualidad se deja en último plano. ¿Ah? ¿Cómo se aborda hoy día? ¿Cómo se conversa la sexualidad en las neurodivergencias? Sí, bueno, es difícil abordarlo desde el punto de vista porque principalmente en Chile hay un tabú general sobre la sexualidad, porque como lo conversábamos en un taller que hicimos el otro día, sexualidad se atribuye al mismo acto del sexo, ¿cierto? Y Claro. que es una cosa que ya es un mito muy grande, porque sexualidad es comienza desde que nacemos, desde la concepción, desde la lactancia materna, desde cómo nos empezamos a relacionar con nuestros padres, luego cómo iniciamos las relaciones sexoafectivas. Entonces ya hay un mito general, y más en la neurodivergencia, que son personas que, como bien dijo la Cami, se ha atribuido que no pueden vivir su sexualidad, que no están como capacitados para vivir la sexualidad, se les entrega un rasgo como de infantilización, Sí. que es lo que nosotros tenemos que empezar a desmitificar ahora desde ya, porque es un error que tenemos como sociedad muy grande. Sí, es que hay muchos mitos en relación a lo que es la sexualidad y la afectividad en personas neurodivergentes, y en realidad en personas en situaciones de discapacidad, como esta creencia de que nunca van a llegar a sentir placer sexual, ¿cierto? O deseo, o que van a llegar a tener intimidad. Y estas barreras finalmente generan estigmas en relación a esta temática, Sí. y también genera otra barrera que en relación a cómo van a poder tener una educación sexual adecuada, segura, y también respetando diversidades de estilos neurodivergentes. Exactamente, creo que han tocado un punto súper importante respecto de lo que pasa con las discapacidades o neurodivergencias, la infantilización de la que hablaba Rocío. Creo que es Sí. súper peligroso, es nocivo para el entorno de quienes viven una discapacidad o neurodivergencia, y por supuesto para ellos. Eso que dijiste es súper importante. El desconocimiento en sexualidad es una cosa que tenemos que ponerle ojo ahora. Porque si uno desde pequeño, desde las niñeces, comenzamos a enseñar límites, empezamos a empezar a enseñar consentimiento, qué partes son privadas, qué partes son íntimas, nosotros le entregamos herramientas muy valiosas a niños, ya sea neurotípicos como neurodivergentes. Ahora, tú hablabas acerca de que la sexualidad está presente, somos seres sexuales desde que nacemos, desde que somos concebidos incluso, Justamente. O sea, no hay concepción sin sexualidad. Por supuesto. Pero claro, nacemos, nos empezamos a desarrollar. Los niños y niñas, tanto neurotípicos como neurodivergentes, comienzan a descubrir su cuerpo y las sensaciones que genera su cuerpo. Justamente. Yo sé que es chocante muchas veces, pero hablar del placer que sienten los niños al tocarse, al descubrirse. Nosotros tenemos ya Estigma, pues. claro, ¿no? y el cerebro del adulto, ¿no? Nos Sí, lleva al como tiro un poco pero esto morboso es también. morboso, Sí, del morbo, esto tiene que ver con el sexo. No. Sí. El niño está experimentando simplemente. Justamente. Y un niño neurodivergente también pasa por Justamente, ese proceso, porque ¿no? el desarrollo sexual, tanto niños neurotípicos como neurodivergentes, es el mismo. Es el mismo, no hay ninguna diferencia en ese punto. Entonces, ponerle un estigma ahí es peligroso, porque como bien tú dijiste, es parte de nosotros, de los adultos, quienes de repente le ponemos ese estigma, y el autoconocimiento es parte del desarrollo sexual que comienza desde pequeños, con descubrirnos las manos, descubrirnos las orejas, la nariz, también va en parte a descubrirnos nuestro aparato, ciertos genitales, todo eso. Entonces, es con el mirar, es con el tocar, y nosotros al poner este estigma, como
como que No, le da miedo. no se toque, eso no. claro. Eso le genera, ¿cierto?, a los niños este morbo. Entonces, eso hay que... No, y sabemos que interrumpirlos o no llevar por ejemplo, cuando se encuentran con primera vez con un niño o una niña tocándose su cuerpo puede generar también después una consecuencia, trauma, ¿no? un trauma Eso es un sexual trauma. a grande. Como algo tan punitivo y muchas veces tiene que ver con exploración sensorial, que no tiene nada que ver como con este tema del placer, ¿cierto? O el deseo que están sintiendo. O sea, muchas de las neurodivergencias, nosotros hablamos mucho desde la terapia ocupacional de nuestro procesamiento sensorial, de cómo logramos percibir nuestro cuerpo, cómo logramos percibir nuestras sensaciones y cómo nuestro cerebro las está organizando. Entonces, muchas veces esta temática como de la sexualidad tiene que ver mucho con cómo nosotros estamos percibiendo los sentidos. Entonces, de repente necesitamos cierto estímulo y lo realizamos con mucha más intensidad, porque lo necesitamos así. Oye, y hay todo un tema detrás de todo esto, como es la educación sexual, no apuntando necesariamente al encuentro sexual o al conocer su cuerpo, sino que también lamentablemente nos hemos encontrado con muchas situaciones de vulneración de derechos de niñas, sobre todo, violaciones, porque tienen algún tipo de discapacidad y no tienen a lo mejor un entendimiento o una situación que tal vez el resto de las personas a lo mejor puedan dimensionar. ¿Qué hay con eso también, la importancia de poder abordarlo? Hay una estadística ahí bien fuerte de las personas con discapacidad o neurodivergencia que son vulneradas sexualmente. Ya, eso es muy preocupante y yo no sé cómo nos ha puesto esta alerta más grande porque, como lo dijimos anteriormente, es responsabilidad de nosotros la educación. En la educación está el empoderamiento y el poder nosotros distinguir quién está bien y quién está mal, tanto en los límites de nuestras partes del cuerpo como también en las relaciones sexoafectivas. O sea, si tú no le enseñas a un niño, a una niña, a una persona pequeña, qué es ser un amigo, hasta dónde llega un amigo y qué es lo que puede hacer un amigo, cómo el niño va a saber. Aquí es muy importante no dejar nada a la imaginación. Ser muy concretos, no poner nombres. Uno aquí, como buen chileno, típico chileno, somos especialistas en poner apodos a las partes del cuerpo que realmente nos da vergüenza decir nosotros los adultos. No, eso, solo estamos transmitiendo eso a los niños y niñas y por sobre todo a los adolescentes y le estamos dejando esta educación a las redes sociales, que es algo tan peligroso también. Sí, y bueno, y también en el autismo hay un tema que es súper importante, que es muy invisibilizado y que es el sesgo de género. O sea, las niñas, las mujeres llegan a diagnósticos súper tardíos. Sí. Entonces, cuando llegamos a diagnósticos tardíos, no nos da el tiempo para poder abordar temáticas de educación sexual a tiempo de manera concreta, o sea, con el lenguaje y las adecuaciones necesarias. Entonces, desde ahí, claro, una mujer que se encuentra dentro del espectro tiene hasta 3 veces muchas más probabilidades de estar sometida a violencia sexual o algún tipo de abuso. Porque también en el autismo en mujeres está esta necesidad tan genuina de ser aceptada socialmente. Entonces poner un límite es súper difícil porque es como, chuta, voy a poner un límite, pero esta otra persona, ¿cómo me va a aceptar? ¿Me va a seguir invitando? Una cosa claro, así, tendré una segunda complacencia. Cita, claro. Entonces pasan estas situaciones que son importantes de visibilizar. O sea, yo creo que todavía nos queda como, a nivel de autismo, mucho tema que hablar del género. Mira, los últimos datos en Chile son bien alarmantes cuando pensamos que 1 de cada 3 mujeres adultas fueron violentadas sexualmente en su infancia. 1 de cada 3. Escaleta. Es muchísimo. Ahora, si pensamos que la infancia, las niñas y los niños son de la población más vulnerable de cualquier sociedad, Sí. ¿no? Son las que están más indefensas, más indefensos. Si a eso le sumamos un componente como la neurodivergencia, donde además todavía en Chile estamos tan al debe, ¿no? En dejar de sobreinfantilizarlos, de sobreproteger a esta población, porque lamentablemente no se ha entregado la herramienta para que se puedan desenvolver, etcétera. O sea, vamos sumando y sumando componentes que los ponen más en riesgo. En riesgo. Por eso es tan importante lo que tú dices, Rocío, no hablar con eufemismos. No. Y acá lo hablamos con altura de miras, no estamos hablando de malas palabras, ni mucho menos, pero el pene es el pene, la vagina es la Justamente. vagina. No tiene y eso no cuesta tanto, ¿ah? Y no cuesta tanto. De verdad. O sea, yo creo que uno se acerca a una persona a ver, diga, ¿cómo se llama? Ay, no, pero ¿cómo te voy a decir? Sí. No, qué feo decirlo. Es lo que es y nombrarlo nos hace visibilizarlo y visibilizarlo nos hace tener herramientas para protegernos. Justamente. Y lo otro muy importante ya en la adolescencia es que si hablamos de sexualidad es como embarazo no deseado y enfermedad de transmisión sexual. Entonces, además, cuando ya estamos más grandes y a lo mejor podemos entender un poco más estos términos, se nos pone lo malo.
Claro. Lo malo, lo fome, ¿cierto? Y en realidad la sexualidad contempla mucho más que esto, el placer, las relaciones sexoafectivas, el vínculo, la menstruación, todo este desarrollo sexual que tenemos como seres humanos. Entonces, yo creo que lo primero que hay que dejar muy claro es que sexualidad no es tan solo el mismo acto. Sí, claro, claro. Sexo, que no es el coito. no es el coito. Exactamente. Identidad de género también, que estamos en el mes, ¿cierto?, del orgullo también, que es muy importante. Y en cuanto a la efectividad, Tamara, ¿qué consejo le podemos entregar a los papás con algún niño y niña o adolescente neurodivergente? Particularmente, como mencionabas tú, con algún diagnóstico de TEA. Que claro, que muchos dicen que no son muy cercanos a las emociones, a los sentimientos, pero perfectamente se podrían enamorar. Ahí hay un mito. Perfectamente podrían tener un pololeo, un matrimonio. Para que nos cuentes un poquitito ese consejo para cómo afrontar esas primeras relaciones interpersonales de los adolescentes o de los niños. Mira, yo siempre lo hablo con las familias desde el concepto de primero hacerles entender de que no todo el mundo son sus amigos. O sea, por ejemplo, cuando van al jardín y todos son los amiguitos. Entonces, desde ahí es importante empezar a colocar como los límites de tu amigo es cuando esta persona no te hace daño, por ejemplo, no te hace bullying, empezar a hablar desde eso. ¿Cómo te hace sentir esta otra persona? Es que generalmente solamente asociamos como el tema afectividad, de poder empezar a hablar de educación sexual, ¿cierto? O cómo poner los límites, pero tiene que ver también el considerar la afectividad, lo sensorial, que nosotros le damos mucha importancia, pero también lo cognitivo, o sea, lo físico, no es solamente lo afectivo y de que ellos puedan entender. Ahora, de base, muchas de las personas neurodivergentes está este desafío importante del poder interpretarte. Entonces, desde eso se acompaña de poder ser bien claro y concreta. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo hago con mis chiquillos esto así como, oye, mira, esta persona, ¿qué crees tú que está sintiendo? Como de invitarlos a observar mucho más allá. Claro. Es un desafío eso de entender, de interpretar las normas sociales, porque eso en realidad lo establecimos nosotros como sociedad, pero no es algo que Y que es tan intuitivamente... ambiguo también. Claro. Concreto Porque de para ellos. sociedad a Claro. sociedad va a cambiar, Sí, o sea, lo que es aceptado aquí no va a ser aceptado incluso en el país de al lado. La ironía. Entonces, todos esos términos, claro, son muy complejos de Claro. comprender, por eso yo creo que es tan propio del chileno, pero también tan nocivo el tema de hablar en doble sentido. Oh, sí, Sí. cuesta. Y es súper complicado. Lo po. asocia al humor, de pronto, no, pero si así somos, ya, pero es que eso también nos lleva a en temas mucho más serios no ser capaces de hablar las cosas de frente. Claro. Eso nos lleva a ser hipócritas. Sí. O no Doble adecuar cara. nuestra manera de expresarnos con otras personas que tienen otras necesidades. O sea, Exactamente, no entender cómo podernos relacionar con alguien que no es neurotípico Claro. y que no tiene además la idiosincrasia chilena. Claro, Claro, no, y sería se lo terrible. dejamos toda responsabilidad del otro. O sea, él es la persona neurotípica, entonces va a tener que aprender a entendernos a nosotros, pero Además. nosotros tampoco hacemos ningún esfuerzo para adecuar nuestro lenguaje por Y nuestra ahí comunicación. me gustaría aportar con un datito, A ver. no desde la salud, sino que desde lo audiovisual, si se quiere, las series. Lo recomendamos en algún momento en el espacio de Noticias Mediodía. Hay un programa que yo considero es muy bonito, que se llama Amor en el Espectro. Sí. Está en Netflix y es esta plataforma de streaming y es muy interesante porque como un programa de citas de personas neurotípicas, pero en este caso es de personas neurodivergentes. Por eso Amor en el Espectro. Lo vamos a ver. refiriéndose al espectro autista. Sí. Es hermoso porque nos habla de sexualidad en la neurodivergencia, deseo, el deseo, pero también el deseo de enamorarse, de vincularse afectivamente con un otro. Nos da cuenta también de la diversidad sexual. Hay mujeres lesbianas, hay hombres homosexuales, hay personas bisexuales en ese programa y que viven en el espectro autista. Y que nos dan cátedra muchas veces de esto de ser más frontales. Son Claro. tan claritos. Mira, cuando ustedes acá de pronto nos encontramos con tanto de hombres como mujeres, ay, pero es que ahora con el tema del consentimiento vamos a tener que firmar un contrato. No, fíjate que las personas neurodivergentes lo hacen tan bien como preguntarle al otro, ¿te puedo besar? Claro. Tengo ganas de darte un beso, ¿lo puedo hacer? Bien, pues. Sí, no, perfecto. Y si no, no pasa nada. No, pues no Oye, pasa ¿sabes qué? Prefiero que sigamos siendo amigos, como que nos sentí esta conexión, cosa que uno se complica Se tanto. calma. ¿Cómo le digo que no me gustó? Déjate hablarle, ¿no? Desaparezco. El ghosting, Entonces, tenemos tanto que aprender ¿Sabes qué? nosotros. Ese programa está realizado bajo un programa de un tipo de metodología en donde te enseña las habilidades sociales de una manera natural. Porque también otro error que quizás cometemos es que enseñamos pautas sociales
que no están adecuadas. O sea, por ejemplo, cuando enseñamos límites, ahí socialmente está súper normalizado que cuando tú llegas a un lugar, ¿cómo tienes que saludar? De beso y abrazo, ¿cierto? ¿Por qué? Pero hay una incomodidad, pues, o sea, si hay un tema sensorial y, por ejemplo, esto no me gusta, no se acepta. Claro. Entonces te obligan. Es Y ahí raro. ya empezamos a tener los primeros Oye, después indicios, las así como pautas sociales, límites. perdón, cosas. pero si no te gustó, no le vayas a decir que no te gustó. Sí, porque- Dile que tienes algo que hacer. O sea, miente. Claro. Miente porque no es válido. No, ¿Cómo te sentir, sientes? Claro. Yo pensé que eso del beso y abrazo se iba a caer con el COVID, pero volvió totalmente. Volvió. Yo también, Sí. esperanza también. Oye, y un tema muy importante en cuanto a la sexualidad y neurodivergencia también es lo que tú hablaste sobre la diversidad sexual. Las mujeres neurodivergentes y los varones también, producto de que no siguen muy las normas sociales, están mucho más abiertos a la diversidad sexual. A la exploración. A la exploración, que yo creo que igual, ahora que lo conversamos, tiene que ver con eso, que uno es como ya, yo soy mujer y me soy gustan los heterosis. hombres. Claro. Soy heterosis porque así me dijeron que tenía que ser. Sí, y tengo que vestirme así, tengo que ser así, y tengo que usar el pelo largo. Para ellos no es tan así. Las personas neurodivergentes se dan más la Se dan posibilidad de de explorar. descubrir. Mira. Yo creo que también tiene que ver mucho con las cosmovisiones de cada familia, porque claro, hay algunos chicos de que están como en este descubrir, pero tienen todo un peso social familiar que se da mucho más cuando hay este tema del camuflaje social. O sea, quiero ser tan aceptado que voy a tener que camuflar todas mis características para no caer en otros temas. ¿Y qué hay con ese mentir también o con esa relación interpersonal en las casas? Porque sabemos que hay mamá y papá que se espantan con estas cosas. Y por ahí estaba pensando que, claro, muchas veces estos niños neurodivergentes tienen un lazo tan importante con sus cuidadores que les creen todo lo que les dicen. ¿Qué hay con aquel que a lo mejor de forma inconsciente o sin ánimo de causar daño dice, no, es que tú no puedes pololear, es que tú no puedes salir con otra niña, no, es que tú no puedes, no sé, sentir tu cuerpo? Y esas personas lo van sintiendo como que es así y se van controlando también aquello porque eso no es correcto. ¿Qué hay con esa conversación en casa? Mira, yo creo que es súper importante cuando las familias están acompañadas de equipo, que el equipo haga un trabajo así muy bien centrado en la familia. O sea, nosotros no sacamos nada con intervenir, ¿cierto?, en terapia solamente a los chiquillos, sino que el trabajo familiar es súper importante, pero desde ahí también, desde el respeto a la cosmovisión de esa familia, pero siendo también mucho el acompañante de esta familia, pues así como, mire, busquemos estrategias para que usted pueda explicar esto de una manera mucho más concreta y explicarle quizás por qué en estos momentos no puede pololear. Claro. Por qué quizás en estos momentos no puede llegar y tener citas, por ejemplo, que también esa otra persona que está dentro de la neurodivergencia conozca los límites también de ellos, porque si tenemos una mamá o un papá que está un cuidador que está constantemente diciendo no puedes hacer esto, pero sin una explicación concreta, qué confusión para el chico o la chica. Y ahí, Rocío, bueno, desde la ignorancia le pregunto, porque claro, uno tiene la noción que las personas con diagnóstico TEA tienen unos límites un poquito más marcados. Claro. A diferencia, por ejemplo, lo que puede pasar con un niño o una niña con síndrome de Down, Claro. que no controlan un poquito esa relación. Hay que ir guiándoles en aquello. ¿Qué pasa con esas dos diferencias, por ejemplo? Porque hemos visto situaciones de matrimonio de síndrome de Down, Claro. incluso algunos intentando tener familia, hijos. ¿Qué hay con ese control también? Porque algunos han tenido esa mala experiencia de que los niños no controlan esas emociones y tienen a lo mejor alguna conducta un poquito más pasada del límite, Claro. que no es dentro de lo que él controla, digamos. Yo creo que la base de esto es sentar estas bases desde que uno es niño. Estas bases que la sexualidad comienza, ¿cierto?, desde que tú naces y con el apego y lo que tu mamá te va transmitiendo, cuidador, desde que tú, ¿cierto?, comienzas a tener esta conciencia de generar los límites, de no, ¿cierto?, cuando los niños están en este autoconocimiento, no mirarlos mal, no decir, oye, esto no corresponde, sino más bien ir acompañando desde la educación. Si uno va acompañando desde la educación, puedes lograr que una persona, ¿cierto?, vaya surtiendo estos desafíos de la mejor manera para poder tener este desarrollo sexual y también llegar a esta plenitud que todos queremos, que Pero es tener existe una pareja. Esa diferencia, ¿no?
entre personas neurodivergentes y personas, Sí. o sea, entre los diagnósticos, me imagino que totalmente que hay una diferencia porque cada persona en esta ¿cómo se puede decir? En esta diversidad de personas que estamos acá en este mundo, todos tenemos diferentes desafíos que, cierto, ir surtiendo en la vida. Ya, entonces, por supuesto que cada uno va a tener diferentes, y tomando diferentes herramientas para poder llegar a lo que quiera. Ahora, una cosa muy importante que me gustaría tocar es de los derechos sexuales y reproductivos que son inherentes al ser humano y que en realidad tenemos esta concepción que las personas neurodivergentes con síndrome de Down no pueden generar familia, no pueden tener hijos, tienen que ser esterilizados, que ha ocurrido acá en Chile, y eso no, ya eso es totalmente antiguo, o sea, uno debe permitir, cada persona tiene la autonomía para poder decidir lo que él quiere hacer con su vida. Exactamente. Una Qué vez vi una importante historia eso. de una familia de papá y mamá con síndrome de Down, su hijo salió completamente Neurotípico y sin diagnóstico, ¿no? Y hace poquito creo que se tituló y le agradeció Claro. a sus papás también, una historia, no recuerdo de qué país es. Es un pero mito sí. que nosotros no le permitamos a las personas que no son parte de, como dijo, neurotípico, como que no pueden lograr las cosas. Y en realidad no es mi responsabilidad, o no es mi responsabilidad ni mi decisión, es su decisión. Cada persona es una persona autónoma, ¿ya? Y eso está asegurado en los derechos sexuales Oye, reproductivos. yo quería complementar con la pregunta anterior que hacías en relación a las personas autistas y síndrome de Down, que yo creo que también tiene que ver con nuestra pega de poder desestigmatizar ciertos conceptos, porque si, por ejemplo, a una familia le dicen, chuta, tu hija, tu hijo viene con síndrome de Down, tú ya concibes toda la experiencia de esa persona, pues entonces tú dices, ya, son hipersexuados, entonces acá vamos a tener que generar otras herramientas, pero no, pues no necesariamente es así, o sea, tenemos que derribar esos mitos porque también nos hacen creer de que este chico, esta chica va a tener estas características y no las trabajamos, pues no hacemos nada. Sí, de hecho, asumir que así va a ser. Yo creo que eso es la primera barrera mental, porque pasa también con niños que quizás no tienen esta alteración en los cromosomas, que no vienen con diagnóstico previo, que tampoco son neurodivergentes, pero que desarrollan conductas sexuales completamente anómalas, Distorsionadas totalmente. nocivas, incluso delictuales. Sí, perjudiciales para la sociedad. Cuando nos encontramos con personas que son pedófilas, Justamente. que son violadores, que son abusadores sexuales de infantes, que son probablemente muchos de ellos, si es que no la mayoría, no tienen ningún diagnóstico. No. Entonces, ojo con eso, porque tendemos a asumir que el neurotípico o el sin diagnóstico se va a comportar normal en términos sexuales. Claro. No, porque La eso también educación. porque eso también son conductas sociales. Por eso es tan importante que se hable esto en una sociedad completa. Ustedes hacen talleres, claro, por grupo, que está súper bueno, Sí, po. pero también agradecemos que nos vengan a contar acá para todo el público. Sí, y yo agradecería que la educación sexual sea integral y que sea un derecho, el derecho que nos corresponde, que Chile sea capaz de generar un programa de educación sexual en los colegios. Porque yo sé que es también una responsabilidad y como lo hemos hablado, es algo de que tiene que ser de pequeño desde la casa, pero lamentablemente eso no está siendo así ahora. Hay muchas personas que están teniendo hijos, que están teniendo hijas, que un poco retrógrada, que es la palabra que no le estamos enseñando nada a los niños en la casa. Entonces, por último, aprovechemos este espacio donde los niños van al colegio y podemos generar un poco de conciencia desde pequeños, desde lo que son los límites, de lo que es sexualidad. estamos Me quedo con protegiendo. lo que decía Tamara respecto de, claro, hay que respetar la cosmovisión de la familia, por supuesto. Las creencias personales de cada quien, por supuesto. Pero que el límite a las creencias sea la seguridad Justamente. de los niños. Porque sí tenemos que entregarles herramientas para que se puedan defender de Conozcan el depredadores mundo, que claro. están allá afuera. Claro. Y que de pronto están mucho más cerca y que lamentablemente la estadística también lo indica. Sí. Están mucho más cerca de lo que creemos y lo que queramos. Así que por eso agradecemos, chiquillas, que hayan venido hoy a hablar de este tema. Ay, gracias a vos. ¿Dónde las encontramos? Para los talleres. Chicle. Para los talleres. En Centro Terapéutico Pilpintú, nuestro Instagram, y ahí nos pueden encontrar. Ahí está la Rocío con horas. Bueno, la Rocío también hace atenciones a domicilio Sí. y acompañamiento respetuoso a mujeres y hombres neurodivergentes. Justamente. Así que ahí nos pueden encontrar. Estamos Además que acá canta muy cerquita, en Colo Colo 379. Colo Colo 379 Centro. Sí, Yo no sabía. es un espacio que las chiquillas han ido gestando desde... ¿Hace cuánto que están ahí? Bueno, lo hemos venido creando hace mucho tiempo, pero ya desde noviembre abrió sus puertas y es un centro de que no es solamente de infancia, sino que a nivel de ciclo vital.
Nuestros profesionales hacen acompañamiento a nivel de salud mental con trabajos centrados en la familia y trabajos en red. O sea, nos movemos para Lo todos que más me lados. encanta de las chiquillas es que no es que tú vayas a la consulta, tu hora y chao. Si quieres vuelve la otra semana, si quieres no. Las chiquillas son súper bacanes, hacen un seguimiento espectacular, maravilloso, y yo muy feliz también de estar participando con ella porque me representa mucho eso de cierto, abordar al ser humano como un todo y como un todo también en la familia también. De manera integral, chicas. Gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes, por Cami, la que estén muy invitación. bien. Hasta luego, chao, Nos gracias. veremos en Chao, la chao. próxima. Nos separan 7 minutos de las 11 de la mañana. Sí. Y fíjate que Hay datitos, sí, hay Hay datitos y hay concursos, concursos. sí, porque claro, nuestras redes sociales